Relación impresionante. ¿Quiere tener usted una relación impresionante con el Dios de la creación? Una relación, ¿qué es impresionante? ¿Cómo puede usted catalogar algo que es impresionante? ¿Que le impacta? ¿Qué más? ¿Tiene usted alguna experiencia impresionante? ¿Sí? Los de este lado no tienen ninguna relación impresionante. O algo que les haya pasado impresionante. ¿Ah? ¿Qué los ha impresionado últimamente? El amor de Dios. Daniel, ¿qué te ha impresionado últimamente? El favor de Dios. ¿Alguno de aquí le ha impresionado algo? La fidelidad de Dios. ¿Qué más? La misericordia, el cumplimiento de su palabra es impresionante. Hoy me pusieron algo en mi WhatsApp, un hermano se unió a otro varón, ministro de Dios, y me llamó la atención porque ambos, uno en Estados Unidos y otro aquí, me motivaban y motivaban a los hermanos que están en ese grupo a que entendamos que el tiempo es final y que sigamos haciendo con mucho esfuerzo lo que estamos haciendo para Dios. Y el otro hermano escribió que el Señor nos ayude, puso literalmente él, porque en Siria se están definiendo el destino de la humanidad, puso. Bueno, todo eso hay que discernirlo. Pero ciertamente en Siria están pasando cosas, ¿verdad? Tal vez en micro. Claro, para los que viven ahí es el fin del mundo, hermanos. Así lo deben de ver, ¿verdad? Para los pocos que quedan ahí, porque muchos han muerto buscando la posibilidad de salvar su vida. Otros fueron bien recibidos en Europa, pero ahora ya los están echando, o por lo menos los están segregando. Y el mundo sigue siendo testigo de actos terroristas, ¿verdad? Pero nosotros lo que queremos es que nos impresione la relación con nuestro amado, que sea impresionante. Fíjese que yo tengo la impresión, ahí sí que la impresión, que no para todos la relación con Dios es impresionante, porque si fuera impresionante no faltaríamos, dejaríamos cualquier cosa por lo impresionante de esa relación. Y no solamente, gracias, en el templo, sino que en nuestras casas. Las tres profecías hoy que tuvieron en común. ¿Puede usted unir las tres en una frase común? No. No. Buscar su rostro. Eso lo dijeron las tres hermanas. Y a mí me confirma lo que vamos a ver hoy. Para tener una relación impresionante con el Dios de la creación, nosotros necesitamos conocer el propósito de la palabra escrita, porque es la base sobre la cual predicamos. Es la base sobre la cual nosotros podemos establecer esa relación con Dios. Y yo le quiero hablar un poquito acerca de eso esta noche. Estuve leyendo a un autor, porque vale la pena leer a hombres de Dios, ¿verdad? No sé qué lee usted. A muchos los tengo controlados, qué es lo que les gusta, por lo que ponen en el Facebook. Ya le dije que me cancele, pero usted no hace caso. Pero este hombre de apellido Tozer dice: el propósito de la palabra de Dios es llevarnos de una forma radical y directa a su presencia.
Me gusta lo de radical, aunque la mayoría de nosotros no somos radicales. ¿Alguna vez usted ha sido radical con algo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ha sido radical con algo? ¿Ha cortado una relación de tajo? Eso es ser radical. Cuando usted llegó al Señor, si tomaba sus traguitos, radicalmente los dejó. Algunos tuvieron esa experiencia. Se lo vuelvo a leer. Dice, el propósito de la palabra de Dios es llevarnos de una forma radical y directa a la presencia de Dios. La Biblia escrita no es para que la aprendamos nada más. Hay mucha gente que sabe mucha Biblia, hermano. Aunque últimamente las nuevas generaciones ya no saben mucho, porque ya no leen mucho. Pero le aseguro que si pusiéramos a cada uno de ustedes a responder un cuestionario acerca de conocimientos de la Biblia, probablemente la mayoría de ustedes lo ganaría. Pero eso que usted lee, eso que usted sabe, ¿lo está llevando radical y directamente a la presencia de Dios? ¿Sí o no? Poquitos dicen sí, así con seguridad. ¿Puede decir usted que tiene una relación bien estrecha, bien íntima? ¿Será el frío el que no le permite hablar? ¿Ah? ¿O es más o menos, así como el pescado? ¿Cómo está, hermano? Más o menos. Por eso necesitamos esa relación impresionante, porque solo aquella o aquel que ama con profundidad a su amado y que su amado lo llena. Porque yo te pregunto algo, si no te llena Cristo, ¿quién te llena? ¿Quién te sacia? ¿Quién te satisface si no lo tienes completamente a Él? Si es una parte la que nosotros de Él queremos tener. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo quiero que meditemos esto. Fíjese que no dice en mi mente el salmista. He guardado tus dichos. Yo desde niño guardé en mi mente muchas cosas que recuerdo. A mí se me olvidan muchos detalles. Siempre he creído que no estoy perdiendo la memoria, sino que lo que creo es que manejo tanto en mi mente que hay cosas que el cerebro va sacando. No sé si los psicólogos han estudiado eso. ¿Será eso cierto? ¿Sí? Está bien, con eso me consuelo. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Y el resultado de eso es para no pecar contra ti. Ahora, ¿cuántos nos sorprende a veces el pecado? ¿Podemos decir que todos los que estamos aquí nos ha sorprendido el pecado? A veces, varias veces, ¿verdad? No sé si en el día o en la semana o el mes. ¿Qué dice usted? Pero si el pecado nos sorprende, si hay pecado en nosotros, ¿qué tanto estaremos guardando en nuestro corazón sus dichos? ¿Y cuáles son sus dichos? ¿Dónde encuentra usted sus dichos? Aquí, ¿verdad? Permítame su puñalito, porque este es un puñalito. Pero está completa, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos. Ahora, ¿está enamorada y enamorado usted de sus dichos? Gracias. ¿De verdad? ¿Segura? ¿Seguro? Se va a responder esta pregunta que le voy a hacer, así con sinceridad. Si quiere, cierre los ojos para que no detecte mentira en sus ojos. Pero si usted está enamorado de los dichos, que es la palabra escrita, claro, el Espíritu también habla,
Pero circunscribámonos a la seguridad completa que tenemos que esto es la palabra de Dios. ¿Usted tiene seguridad de que esto es la palabra de Dios? ¿No existe ninguna sombra de duda? ¿Seguro? ¿Por qué no la lee? Ya le dije que cierre los ojos. Como la deberíamos de leer. Entonces, ¿qué conclusión saca usted? ¿Está enamorado o no está enamorado? Yo siempre le recuerdo algo que nos decía el doctor. Nuestro pastor, de la mayoría de nosotros, algunos sí no habían nacido. Pero él contaba algo bien bonito que a mí se me quedó en mi corazón y por eso lo repito. Espero que para usted no sea gravoso. Pero él contaba de la viejita que se le había muerto el esposo. No sé cuántos años tenía la viejita, ¿verdad? Pero el esposo le escribía cartas. ¿Cuántos de los esposos le escribieron alguna vez una carta a su esposa? Levántenme la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo también le escribí a mi mamá. Y lo que le escribí lo tiene en su álbum. Pero ¿qué le sucede al papel cuando pasan los años? Se pone amarillo. Entonces él contaba que ella sacaba de su ropero, ¿verdad?, las cartas de su amado y se sentaba a leerlas. Y me imagino que lloraba, a veces reía, a veces suspiraba a la anciana, que aún amaba a su esposo, por todo lo que él escribe. Y el Señor nos dejó sus cartas. ¿Cuántos saben eso? Él nos dejó sus cartas. ¿Y por qué no suspiramos por ellas? ¿O suspira usted por la palabra? ¿Suspira usted por la palabra? Pero si suspira por la palabra, ¿la lee todos los días? ¿Y cuánto la lee? ¿Cuánto la medita? ¿Cuánto se sola? ¿Llora usted también cuando Él le dice, he aquí yo vengo pronto? ¿Llora usted por eso? ¿O solo llora cuando usted tiene problemas? Y se va a buscar el Salmo 91 y se va a buscar el Salmo 23 y se va a buscar la escritura que le ayude a usted en su necesidad. Porque es su necesidad, está usando la palabra para que le ministre. Y la palabra le va a ministrar porque tiene el poder de ministrar, tiene el poder de consolar, tiene el poder de levantarlo, de exhortarlo, de sostenerlo. Pero cuando usted está mejor, cuando todo le sale bien, suspira, lee, dice, como lo haría un hombre por la carta de una mujer o una mujer por la carta de un hombre, que es un amorcito de la tierra. Entonces, yo no sé si nosotros podríamos decir con toda seguridad como el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos. Pero si no lo decimos con convicción, podemos decirlo en fe, ¿verdad? Porque si no, de nada serviría las predicaciones, hermano. Nos hacen más responsables. ¿No cree usted? Pero el propósito de la palabra es que usted también y yo, al no pecar, tengamos comunión con Él, porque cuando pecamos nos alejamos. Cuando pecamos no venimos a la iglesia. Yo me pregunto, ¿cuántos de los que no vienen andarán pecando? ¿Qué dice usted? No todos, por supuesto, pero más de alguno puede andar ahí este viernes frío en algún lado inadecuado. Dios quiera que no, ¿verdad? Porque ya no es tiempo para esas cosas, sino es tiempo de buscarle a Él. Bueno,
la palabra escrita y la palabra de Dios, porque al fin y al cabo la palabra escrita primero se habló y luego se escribió, ¿estamos de acuerdo con eso? Y se trasladó de boca en boca. La responsabilidad era que los padres se la daban a los hijos y los hijos a los padres. Así que Adán les transmitió oralmente la palabra que oyó de Dios a sus hijos. Abel no tuvo mucha oportunidad porque lo mató su hermano. Me da la impresión de que Caín no le gustaba mucho oír la palabra transmitida por Adán, pero fue Set. En su época dice la Biblia que empezaron los hombres a buscar a Dios. Entonces, seguramente él empezó a poner atención a lo que había sido trasladado. Y es que un detalle interesantísimo es que los hombres al principio vivían, ¿cuántos años? Por lo menos más de 900, todos ellos, ¿verdad? Solo se fueron sumando algunos años. El más viejo, Matusalén, ¿vivió cuántos años? ¿968? ¿Por ahí? ¿69? Vamos a ver, pero por ahí, ¿verdad? Entonces yo quiero que usted visualice algo tan interesante como el hecho de que cuando Adán estaba vivo, muy probablemente su cuarta o quinta generación adelante estaban vivos. Quiere decir que varios de ellos pudieron hablar con Adán de primera mano todo lo que vivió en el Edén. ¿Me está entendiendo? Y por eso era fácil tener de primera fuente lo que después se iba a escribir. ¿Me está entendiendo? Pero el propósito realmente de la palabra del Señor es que también veamos que esa palabra tiene poder. Y yo hablo sobre el poder creativo de la palabra de Dios. Y por eso hice este cuadrito. No sé si lo va a ver ahí, si las letras las alcanza a leer. Pero si no las alcanza a leer, sí las lee, ¿verdad? Si no, arregle sus lentes o póngase lentes. Pero note usted que en el capítulo 1 de Génesis, lo primero que encontramos es que y dijo Dios. Eso significa que de él salió palabra. ¿Y qué pasó cuando él dijo, sea la luz? Inmediatamente fue la luz. Eso significa que la palabra que sale de la boca de Dios tiene poder creativo. Y por eso es tan importante estar tan expectante cuando uno viene a oír palabra de Dios o lee palabra de Dios o escucha por la radio palabra de Dios. Ahora no es tan fácil discernir quién tiene palabra de Dios y quién tiene palabra de hombre. Pero usted a estas alturas debería de discernirlo. Y cuando usted empiece a oír palabra de hombre, apague o cambie o vuelva a encender otra vez a ver si ya ahora hay palabra de Dios. Pero note que dice, y dijo Dios, haya expansión. Y dice, hizo Dios la expansión. Por lo menos ahí encuentra, creo que 9, 8, dijo Dios, júntense las aguas, y fue así. Cada una de las cosas que el Señor dijo, produzca la tierra, produjo la tierra. Algunos creen que estos eran días creativos de 24 horas, otros creen que eran eras, pero lo importante es que cuando la palabra del Señor dijo, salió de su boca, las cosas que Él dijo fueron. Por eso creo yo que su palabra, que la tenemos escrita, indudablemente tiene poder. Y es digna que nosotros la leamos, la meditemos. Hermano amado, yo creo que una de las cosas que me ha estado a mí golpeando en mi cabeza continuamente es que el amor de muchos, dice la Biblia,
se enfriará. Y yo tengo la sospecha que no por el frío que hay ahorita, pero su amor por la palabra puede estar frío, hermana, hermano, joven. Yo tengo aquí jóvenes que estudian en la universidad entre semana. Y por eso cuando están en su ciclo universitario no pueden venir a la iglesia. Y yo lo entiendo porque cuando yo estudiaba me pasaba lo mismo. Pero yo quisiera pensar que los jóvenes que estudian en la universidad y que no pueden venir al culto solo están esperando 30 de noviembre, sus últimos exámenes, para el primer culto estar ahí. Y fíjese que no los veo a todos. Y cuando no los veo, les mando su WhatsAppazo, su Messenger. Oye, ya mandé dos, me falta uno. Y las respuestas siempre son con excusas. Entonces yo puedo pensar que no es muy importante y que la universidad en algunos casos puede ser un pretexto. Para otros el frío, pero yo los felicito a ustedes, hermanos amados, porque a pesar del frío vinieron, bien enchamarrados, pero vinieron. Gloria a Dios por eso. Y vinieron a oír palabra que tiene poder creativo y puede hacer algo hoy en su vida. Gloria a Dios. Así como el Señor dice, sean las lumbreras, y las lumbreras fueron hechas. Hasta llegar, hagamos al hombre. Dijo Dios, hagamos al hombre. Y crió Dios al hombre. ¿Habrá dejado Dios de hablar? Por supuesto, Dios sigue hablando y ahora es su Espíritu Santo el que trae su palabra también a nuestra vida, pero la palabra escrita va a seguir siendo el marco de referencia que nosotros tenemos y deberíamos de conocerlo. Los grandes abogados de estos tiempos, y no sé si el abogado Gálvez, que se volvió tan famoso hace poco, ¿verdad?, va a seguir en su línea de aplicar la ley, porque ya otros ya están dudando de él, ¿verdad? Acuérdese que el sistema de justicia de Guatemala tiene muchos años de ser injusto. Y no sabemos qué presiones, no sabemos qué estará sucediendo, pero ese gran abogado se nota que conoce la ley. ¿Verdad que sí? Y debe haber leído tantas veces lo que llaman los de derecho la Biblia. Así le llaman ellos. Y la tienen que citar. El decreto no sé qué, esto aquí. Y se la saben re bien usted. Y nosotros no sabemos dónde está Geo. Sofonías, hermano. Y a veces no entendemos, porque no estamos todos los días como que si fuera. Mire, en realidad, ese es el alimento para el hombre interior. Si usted comiera solo el número de veces que usted viene al templo, en el mundo físico, en la comida física, ¿cómo estaría usted? Bien flaquito. ¿Verdad que sí? Porque algunos de ustedes solo pueden venir una vez a la semana, entonces una vez a la semana. Afortunadamente, no es así la cosa, ¿verdad? Y usted come sus 3 tiempos y hasta 4 y 5. Pero ¿cómo estará su hombre interior, hermano? Su mujer interior, ¿cómo estará? ¿Bien robusta?
Porque al hombre interior le gusta comer palabra. Palabra que sale de la boca de Dios. Eso le gusta al hombre interior. ¿Estará muy flaquito? ¿No será que por eso se debilita tanto cada vez que hay pruebas, cada vez que hay situaciones difíciles en la vida? ¿No será que por eso usted no sabe ni qué hacer, ya no sabe qué va a hacer en su vida? ¿O esos momentos difíciles? Porque la palabra escrita tiene poder. Y esa palabra el Espíritu Santo la quiere usar para recordárnosla en los momentos necesarios, en esas crisis que tenemos. Amén. ¿Qué saca usted en la crisis? Cuando viene la crisis. ¿Amarguras? ¿Decepciones? ¿Qué es lo que sale de usted cuando está enfrentando situaciones complejas? O de la boca, o mejor dicho, de su corazón que guarda los dichos, sale palabra del Señor en promesas. Por ejemplo, le falta para completar, ahorita que empezó el último mes del año, le está faltando el dinero. En lugar de que usted diga, ya no alcanza para nada, en lugar que usted diga, necesito ver qué otra cosa hago. Claro, es bueno trabajar y si usted no le alcanza un trabajo, pues puede tener otro. Lo único malo es que no lo vamos a ver muy seguido. Pero ¿no cree que de lo profundo de su corazón sale la palabra escrita hecha rema que le diga, Jehová es mi proveedor, en él esperaré? ¿No cree que eso le levanta a uno? ¿Y no cree que esa palabra produce algo creativo, un milagro en el corazón para estar confiados y esperar en él? Mire lo que Ezequiel capítulo 2, este profeta, también el doctor Ríos le llamaba, yo lo menciono mucho a él, siempre lo repito, porque a él se lo oí. Podría no decirlo, ¿verdad? Tal vez algunas veces no lo diga, pero a él se lo oí. Que el profeta Ezequiel es el profeta del Espíritu Santo. Y él en sus últimos años nos hablaba que leyéramos Ezequiel. ¿Cuántos aquí han leído unas sus 5 veces Ezequiel completo? 5 veces. Carlitos, ¿solo uno? No es un libro fácil. Pero como que ahí hay cosas que la iglesia, si es el profeta del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos puede revelar muchas cosas que se escriben aquí en Ezequiel. Leamos el capítulo 2, verso 7. Dice, Dios hablándole precisamente a este hombre, le dice, les hablarás mis palabras. Dios no está de acuerdo con que nosotros los predicadores, los que enseñamos la palabra del Señor, hablemos nuestras palabras. Note que dice muy claramente, porque en el Antiguo Testamento, le voy a hacer una pregunta antes de decir esto. ¿Usted cree que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo? ¿O será que el del Antiguo es bien bravo? ¿O será que el del Antiguo es matón? ¿O será que el del Antiguo es duro? ¿Y será que el del Nuevo es todo amor? ¿Compasivo, misericordioso? Es el mismo, ¿verdad? Lo que eso nos hace pensar es que nuestro Dios, el que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, lo que no redime, lo destruye. Se lo vuelvo a repetir. Lo que Dios no va a redimir, lo va a destruir. ¿Ya se dio cuenta de eso? No solo a la tierra, que es un planeta, porque van a haber nuevos cielos y nueva tierra,
Pero a todos los hombres que Él no ha redimido, van a ser destruidos en el infierno. ¿Será ese un Dios amoroso? Sí, porque proveyó la solución al más alto precio. Solo que los hombres y las mujeres, en todas las épocas han habido muchos que no han querido. Entonces lo que Dios no redime, porque aquellos hombres y aquellas mujeres no estuvieron dispuestos a aceptar la solución que Él proveyó en la cruz del Calvario, los va a destruir. Con esto le quiero decir que la palabra de ese Dios que vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es una palabra firme. Es una palabra que se va a cumplir hasta la última coma y la última tilde de la palabra del Señor dice que se va a cumplir. Amén. Entonces, no tomemos a la ligera, por favor, hermanos amados, la palabra de Dios. Yo creo que la iglesia de este tiempo en general está tomando a la ligera la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios está brillando por su ausencia en muchos de los mensajes actuales. Hay mucha palabra humana, hay mucha motivación humana, hay muchas palabras bonitas y discursos bien entrelazados con conocimientos interesantes, pero que no llevan la contundencia de la palabra de Dios. Y eso está haciendo que el oído de los fieles, el oído de los hijos de Dios, crean que cuando la palabra del Señor habla fuerte y habla definido, porque salió de su boca, como que esa no fuera palabra de Dios. Están acostumbrados a palabras bonitas, a palabras de motivación, a palabras interesantes, que cuando dice, les hablarás mis palabras, y dice inmediatamente Dios, escuchen o dejen de escuchar. Con eso tengo que entender que en cualquier auditorio, por pequeño o grande que sea, y esta no es la excepción, unos van a escuchar y otros van a dejar de escuchar. Solo que note lo que dice acá. Les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar porque son rebeldes. Usted va a darse cuenta que Dios le está hablando a Israel. Pero Israel en ese tiempo era el pueblo de Dios. Y basados en 1 Corintios 10 dice que lo que aconteció al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, es sombra, es figura de aquello que puede darse en los que alcanzamos el final de los siglos, el final de los tiempos. Y eso somos nosotros. ¿Y usted es pueblo de Dios? ¿Somos el Israel de Dios? ¿No será que podemos ser un poquito rebeldes? Bueno, sigamos leyendo. Dice, y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo. Hoy más que nunca el Señor le quiere hablar a los ministros. Fíjese que este miércoles, en el último estudio de pastores de CIME, usted sabe que CIME es Comunión Internacional de Ministerios Elim, estuvimos allá en San Lucas y el pastor Rigoberto Espino llevó la palabra. Este hombre habló por 2 horas y no lo sentimos. Pero él llevaba tráiler con 18 ruedas, cargado con refrigeradores, y estos refrigeradores llenos de Coca-Cola. Ya se imagina usted el peso. Y lo pasaba de ida y lo pasaba de regreso, y todavía yo estoy meditando en lo que Dios nos habló por medio de este siervo. Y eso me hace pensar que Dios nos quiere hablar a los ministros. Por eso aquí le habla primero al profeta y le dice, hijo de hombre, escucha lo que te hablo. No seas rebelde. Hay ministros rebeldes.
que no oyen la voz de Dios. O que quizá no oímos la voz de Dios. No me voy a dejar fuera de ese grupo. Pero si hay ministros rebeldes, hay pueblo rebelde. No seas rebelde como esa casa rebelde. Y esa casa es la casa de Israel. Y le dice, abre tu boca. Dios es muy llamativo, ¿verdad? ¿A cuánto lo sorprende Dios cuando leen su palabra? ¿De verdad usted se sorprende? Lo sorprende a uno Dios. Abre tu boca. Yo me imagino que el pobre Ezequiel tal vez estaba asustado, ¿verdad? ¿Cómo cree usted que habla Dios, hermano? Bueno, Él tiene muchas formas de hablar. Pero yo creo que aquí le hablaba firme. Estaba queriendo ganar completamente la atención del profeta. ¡Abre tu boca! Si alguien así con esa fuerza le dice abre tu boca, usted no sabe si abrirla o no abrirla. Se asusta, ¿verdad? Y come lo que te voy a dar. ¿Cuántos saben que Dios tiene palabras que hay que comérselas? Entonces diré, o mejor dicho, miré que una mano estaba extendida hacia mí. Visión, ¿verdad? Y en ella había un libro, un rollo. En esos tiempos eran rollos. Quiere decir que esto era una palabra escrita. Dios, el profeta estaba oyendo la voz de Dios, pero ahora una mano le lleva la palabra escrita también de Dios, porque ese rollo lo escribieron ahí arriba. ¿Estamos de acuerdo? Y él lo desenrolló delante de mí. O sea, Dios desenrolló el rollo. Y estaba escrito por delante y por detrás. Eso me recuerda a mí que la palabra de Dios, dice Hebreos, es espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu. Hermano, ¿no quisiera usted que cada palabra que oye lo penetre? Es espada. Pero cuando una espada penetra, ¿cree usted que duele? ¿O no duele? Debe doler. A mí no me ha penetrado nunca una espada, pero debe doler. ¿No cree usted que ahora necesitamos esa palabra de Dios? Que penetre. Espada de dos filos. Mejor si le dan vuelta. Porque estamos acostumbrados a oír palabra y seguir viviendo como que si no la hubiéramos escuchado, hermanos. La aprendemos, la enseñamos, pero no se ven los resultados. ¿Qué dice usted? Escrito por delante y por detrás. Y en él estaban escritas tres cosas. Lamentaciones. ¿Qué es una lamentación? ¿Cuándo se ha lamentado usted por algo? Hermana Goyita, ¿usted se ha lamentado alguna vez por algo? Y cuando usted se lamenta, ¿cómo se lamenta? ¿Triste? ¿Cómo se lamenta uno? Ay, ¿cómo no me pasó esto de otra forma? Cuando uno se le muere a alguien, uno se lamenta, ¿verdad? Ahora, quiere decir que todo lo que Dios tiene dentro de lo que nos va a transmitir, especialmente para estos tiempos finales, pueden ser cosas que no nos van a gustar, hermano. Lamentaciones, gemidos y ayes. Quiere decir que lo que le iban a dar al profeta y que estaba escrito, note, estaba escrito. Yo no sé cómo lo escribieron en el cielo, cómo era ese rollo, pero lo escribieron por delante y por atrás. Y venía de la mano de Dios, quiere decir que era Dios el que estaba escribiendo.
y después, note que ahí primero estaba escrito y después iba a volver palabra. Come lo que te voy a dar. Un rollo, vemos un libro escrito por delante y por detrás. Dijimos que es como la palabra de dos filos y que tiene esas cosas: lamentaciones, tiene gemidos y tiene ayes. Yo me pregunto, ¿será que Dios quiere, hermano, trasladarnos a nosotros lamentaciones, gemidos y ayes? Para Israel era porque venía sobre ellos un juicio. Ahora yo me pregunto, si nos quedamos. Yo sé que usted no se quiere quedar. Pero usted sabe que no todos se van a ir. ¿Usted se imagina lo que le espera al que se queda? Gemidos, ayes y lamentaciones. Y es pueblo de Dios. Entonces, ¿no será que Dios, cuando levantó profeta en medio de su pueblo, esperaba que más de alguien se arrepintiera? Más de alguien oyera la palabra. Más de alguien tuviera en serio en su corazón la palabra y la pusiera por obra. Aunque fueran pocos, porque Dios sabía que Israel era una casa rebelde. Mire lo que dice el capítulo 3, verso 1 de Ezequiel. Entonces él me dijo: hijo de hombre, come lo que tienes delante, cómete este rollo. ¿Se imagina? Yo no sé de qué material era el rollo. Antiguamente esos rollos, que todavía me parece que hay como papiros. ¿Usted alguna vez se ha comido un pedazo de papel? Cuando era chiquito, ¿verdad? A veces hacen papel de arroz, dicen, y eso se lo comen. Alguno que no quiere que le descubran algo, como no tiene dónde desaparecerlo, se lo come. Y bueno, no he sabido de nadie que coma papel y que se muera, ¿verdad? Yo no sé de qué material era eso, pero dice: cómete este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Quiere decir que si nosotros vamos a dar palabra, nos la tenemos que comer primero. Usted tiene que aprender a comer palabra. No solo aprender palabra, a comerse la palabra. Y como hizo caso el profeta, abrí pues mi boca y él me dio a comer el rollo. Entonces me dijo: hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Quiere decir, hermanos, porque si estamos siguiendo la línea de lo que está escrito acá, la palabra de Dios tipificada en este rollo afecta tu cuerpo, la parte física, y no solo la parte del alma, y no solo la parte del espíritu. ¿Usted se ha dado cuenta, hermano, que cuando usted sale bendecido de oír palabra de Dios y ser ministrado, hasta su carita le cambia? Si usted no tiene espejo, ya sabe cómo se usa esto con espejo. Le da vuelta a la cámara y es espejo. Mire su carita, tal vez se le fue el rímel. Así se llama, ¿verdad? No. Lo que se echan en los ojos. Rímeles. Tal vez está así con las ojerotas, que se le corrió la pinturita. Pero más allá de eso, usted está feliz, está contento, su rostro refleja gozo, refleja alegría, refleja paz. Entonces, lo espiritual tuvo efecto en lo físico. De repente usted andaba con una suernia y no sabe cómo, en el culto algo hizo Dios y usted se toca y ya no está la hernia. Eso puede pasar.
Y lo comí y fue en mi boca, note, dulce como la miel. Eso me hace pensar en otro personaje, profeta también. Pero como que Dios tiene procesos o procedimientos interesantes, raros, pero también a otro profeta llamado Juan, ahora en el Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 10, verso 1 dice, vi a otro ángel poderoso. Ezequiel había visto en el capítulo 1, había tenido visitación. Si usted lo ve despacio, muy probablemente de los 4 seres vivientes, por la forma como se presentan estos seres ahí. Vi a otro ángel poderoso, este es Juan, que descendía del cielo envuelto en una nube. El arco iris estaba sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Qué tremendo espectáculo, ¿verdad? Tenía en su mano un librito. Hermano, por eso es que yo creo que al doctor le revelaron la Biblia de cristal. Como que en el cielo hay rollos, como el que se tuvo que comer Ezequiel. Y aquí lo traducen librito, pero probablemente también era un rollo por la época. Pero esos venían de arriba, ¿ya se dio cuenta usted? Yo sé que este sueñito ya todo bien emponchadito, usted ya casi quiere decir buenas noches. Pero voy a tratar de correr. Dice, tenía en su mano un librito abierto, puso el pie derecho sobre el mar, qué angelote, ¿verdad? Y el otro izquierdo sobre la tierra. Y gritó a gran voz, como ruge un león. Y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Después que los 7 truenos hablaron, esos 7 truenos están hablando palabra de Dios, solo que la mandaron a sellarla. Iba yo a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces el ángel que yo había visto en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que no habrá más demora. Apocalipsis es un libro donde el Cordero toma lo que es suyo, toma su herencia. Porque en los días de la voz del 7º ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Pero vea usted cómo en estos últimos 3 versos, 4 versos dice, la voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo. Ve, toma el libro. Ahí está, mire, el rollo, que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Si usted ya entendió todo ese espectáculo, usted sabe que lo que el ángel tenía ahí escrito era sumamente importante porque salía de Dios. La palabra de Dios tiene autoridad. La autoridad de Dios se refleja en su palabra escrita. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dijo, tómalo y devóralo. Si yo le dijera, hermano, cómase su Biblia, literalmente, mi hermana saldría ganando porque está chiquita, la Biblia. La de Erika está grandota. Tal vez se podrían comer unas 2 o 3 hojas. Pero indudablemente no está hablando de la literalidad, sino que está hablando, hermano, y aunque Juan y Ezequiel pudieron haberse comido literalmente esto, lo que está hablando es de que la palabra de Dios forme parte de nosotros.
te amargará las entrañas. A Ezequiel le supo como miel, ¿verdad? ¿Se acuerda? ¿Está aquí conmigo? Pero a Juan dice que le dijeron, te amargará las entrañas. Hay palabra de Dios que nos puede amargar las entrañas. En otras palabras, va a ser impactante esa palabra, va a ser dura. Los discípulos del Señor en San Juan capítulo 6 y verso 66, ¿se acuerda? Cuando el Señor les estaba hablando una palabra, ellos dijeron, palabra dura es esta. Y dice que a partir de ese momento muchos de sus discípulos se empezaron a ir y el Señor se volteó a sus discípulos más cercanos y les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Hay palabra dura. Hay palabra difícil, pero si es palabra de Dios, aunque nos amargue las entrañas, también en la boca, mire, pero en tu boca será dulce como la miel. Por eso, mis queridos hermanos razonadores, los que aquí razonan mucho, piensan mucho, hay palabra que no la va a tener que meditar mucho. Porque cuando le amarga las entrañas, dice, ay, ese predicador. Yo no sé si al final del tiempo solo nos va a dar tiempo a leer la Biblia. Sin comentarios. Y ahí no va a poder decir usted, ay, ese predicador. Usted solo va a poder decir, eso es palabra de Dios. Porque solo se está leyendo. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré y en mi boca fue dulce como la miel, pero cuando lo comí me amargó las entrañas. Y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas. ¿Usted ya se puso a pensar qué va a ser en los últimos días que esté sobre la tierra? Aún en el contexto de que el Señor pueda venir en cualquier momento. Cuando tengamos una revelación personal de esos momentos, ¿no cree que si nos comimos el librito, aunque nos haya amargado las entrañas, pero fue dulce a nuestra boca, también podemos ser usados de parte de Dios para anunciar, para llevar su palabra como nunca la hemos llevado a otros, hermano? Hoy cuando se habla de llevar la palabra de Dios, nadie quiere o muy poquitos quieren. Pero si se come el librito, porque cuando uno come algo, y con eso voy terminando, ya el tiempo se me fue, pero solo déjeme leerle este salmito rápido, 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. El salmista podía experimentar eso. Sí, más que la miel a mi boca. Aunque la palabra sea fuerte, usted le va a quedar al final un sabor dulce. Aunque la reprimenda, la exhortación que Dios tiene para su vida pueda afectarle al principio, hermano, al final va a tener un sabor dulce, porque el quien te exhorta y quien te habla es la voz de tu Padre. Aleluya. Lo que estos dos profetas comieron solo tenía dos opciones. Lo que uno come, una de las opciones es que se digiera, ¿no es cierto? Y cuando algo se digiere, forma parte de uno. Y esa es la idea, que al comer la palabra forme parte de ti. San Juan 1:14, ¿qué dice? Y el verbo y la palabra se hizo carne. ¿No cree que eso debe volver a pasar en nosotros? Que la palabra que te comiste la digieras y se vuelve en ti carne.
Es que lo que nos va a cambiar es eso. Y lo que nos va a llevar a la búsqueda de Dios. Porque la naturaleza interna que nos aleja de Dios, porque lo que usted y yo tenemos adentro no quiere a Dios. Esa naturaleza pecaminosa no quiere a Dios. Esa quiere pecar. Ese viejo hombre no quiere a Dios. Ese quiere saciarse con sus deseos engañosos. Pero cuando nosotros nos comemos la palabra y el hombre interior, la nueva criatura, se fortalece y se hace carne, esa palabra cada vez se va a parecer más usted a él. Y entonces va a haber una verdadera transformación. Hoy parece que la transformación es muy lenta, pero cuando lo que yo como no lo digiero, ¿qué sucede? Lo echo fuera de mí, lo vomito. Yo me pongo a pensar cuánto pueblo de Dios ha vomitado tanta palabra, tantas horas invertidas. Yo hacía números, fíjese. Llevo 11 años con esta congregación. Ministro 4 horas los martes y 4 horas los jueves, son 8 horas. Ahora ministro a veces hasta de 6 a 7 y media de la mañana, después del estudio de madrugada. Pero pensemos que si ministro 8 horas a la semana, unas 40 semanas al año, son 320 horas, ¿verdad? Así es, 40 por 8, 320, por 11 años, son unas 3.500 horas, más las que sumo de 5 años de pastorear de aquel lado. Llego a unas mis 4.000 horas o 5.000, más las que hacía cuando era presbítero. Llevo como 6.000 horas de estar oyendo gente y de estarles dando consejos. Y yo me ponía a pensar, ¿y habrán cambiado? Ahora, si le agrego lo que predico, si le agrego lo que enseño, ¿cuánta parte de mi vida estará ahí? Y eso que yo pienso como hombre, ¿qué pensará Dios, hermano? Que nos quiere hablar en la cuarta vigilia y nosotros bien dormidos. Que nos quiere hablar en el culto y nosotros pensando en los anteojos del gallo. Que nos quiere hablar a través de su palabra y nosotros en otros menesteres. Pero qué lindo que el Señor tiene la paciencia suficiente, ¿verdad? Y tiene el amor suficiente, pero de todas maneras, ¿cuánto de todo lo que usted ha oído, cuánto de lo que usted ha leído no formará parte de usted? Tiene que meditar esta noche antes de dormir. Eso sí, si usted llega a su casita con hambrita, porque no comió aquí con las hermanas, y mientras come enciende la tele y se receta una zulica, le aseguro que cuando se acueste a las 12, este mensaje ya no existe en su mente, mucho menos en su corazón. Mejor llegue a casita, ayune hoy, póngase a orar y a buscar de Dios y a meditar en esto. Y sin duda el Señor le va a confirmar a usted esta palabra. ¿Quiere usted una relación impresionante con Dios? Con el Dios de la creación. Póngale atención a su palabra. Abra su corazón
pero también abra su boca y comas el rollo, comas el librito y va a ver que las cosas van a cambiar. Incline su rostro, hermano.